Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo sobre cómo fueron los últimos días de vida del emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Él fue uno de los hombres más poderosos de su época, pero pasaría sus últimos años retirado en un monasterio, tras haber llevado una intensa vida dedicada a la política, las conquistas y la milicia. Espero que os guste este vídeo. El 21 de septiembre de 1558 falleció el emperador Carlos V en el monasterio de Yuste, en Cáceres, en Extremadura, en España. 2 años antes de producirse su fallecimiento, dicho emperador decidió abdicar en favor de su hijo Felipe, quien se convirtió en rey de España bajo el nombre de Felipe II, y posteriormente también abdicaría sobre el Sacro Imperio Romano Germánico, que acabaría pasando a su hermano menor, el archiduque Fernando, quien fue elegido como el nuevo emperador del mencionado vasto imperio, bajo el nombre de Fernando I. Carlos V, cansado de una vida dedicada a la milicia y a la política, decidió adoptar una vida monástica, siendo el monasterio de Yuste el lugar elegido por el propio emperador para su retiro, realizándose así una serie de reformas dentro de dicho edificio santo, el cual ampliaría sus estancias para albergar al emperador y a su séquito personal, que estaría compuesto por unas 70 personas. En aquel monasterio también se levantó una casa-palacio para disfrute del emperador, que constaría de 2 plantas con 4 estancias cada una, estando estas decoradas y amuebladas para la vida tranquila y cómoda que iba a adoptar Carlos V, debido a que para entonces el gobernante pasaba muchas horas al día sentado, a causa de la mala salud que ya padecía, aunque también sería diseñada para albergar a las visitas que recibiría, ya que durante su retiro recibió las visitas de distintos miembros del clero, de la nobleza o de su propia familia, recibiendo así en distintas ocasiones la visita de su hijo Felipe II, junto a algunos miembros de la corte española. Para el momento de su retiro, Carlos V sufría de una dolorosa gota, de artritis, diabetes y de problemas digestivos que le causaban un constante dolor abdominal, estados febriles y diarrea, además de sufrir de obesidad y de úlceras en las piernas ante su falta de movilidad, teniendo que ser así constantemente atendido por sus médicos personales, curanderos y monjes del monasterio de Yuste, que se dedicaron al cuidado del emperador. El gobernante también se habría afectado por una gran melancolía, recordando constantemente a las personas que habían formado parte de su pasado, como por ejemplo su amada esposa, la emperatriz Isabel de Portugal. También añoraría su antigua vida batallando, sintiéndose derrotado por la gota que padecía, tras haber tenido una buena parte del mundo entre sus manos. Se dice que Carlos V salía brevemente de aquel estado de continua melancolía cuando recibía las visitas de algunos de sus amigos o familiares, destacándose especialmente la visita donde se le fue presentado uno de sus últimos hijos naturales, Jeromín, quien sería conocido posteriormente como Juan de Austria. Durante dicha visita se dice que el emperador casi lloró de alegría al conocer a este hijo que había tenido junto a la dama alemana Bárbara Blomberg, tras haber enviudado de su esposa, la emperatriz Isabel, encontrándose así con un muchacho de 12 años de edad, completamente sano y bien educado, aunque también le recordó el paso del tiempo, debido a que su hijo estaba lleno de vitalidad y tenía toda la vida por delante, mientras que el emperador ya casi no podía moverse y su fin estaba muy cerca. Según cuentan las crónicas de la época, los dolores que padecía Carlos V a causa de sus problemas de salud fueron tan intensos que él mismo deseaba morir para dejar de sufrir.
Es más, cuando ya faltaban pocos días para producirse su fallecimiento, el emperador se preparó para morir en paz. Él pidió celebrar su funeral cuando aún se encontraba vivo, pidiendo que se encendiesen centenares de velas a su alrededor, mientras él permanecía tumbado sobre un catafalco, simulando así el estar muerto, llegando a meditar sobre la muerte mientras se encontraba en esta posición. Cuando el emperador ya se encontraba agonizante, él pidió el poder confesarse con un sacerdote para recibir la absolución de todos sus pecados, y cuando ya se encontraba agonizando, acabaría recibiendo la extrema unción. También dictó sus últimas voluntades y mantuvo en todo momento entre sus manos un crucifijo que había pertenecido a su esposa Isabel, encontrando así algo de consuelo en el recuerdo y en la piedad de su difunta esposa. La causa de su muerte es bastante discutida por distintos historiadores, ya que no se sabe exactamente de qué falleció. Algunos creen que tal vez murió a causa de una tuberculosis, pero la versión más aceptada es que murió a causa de la malaria causada por la picadura de uno de los mosquitos que procedían de los estanques que se ordenaron construir en el monasterio de Yuste para el disfrute del emperador, muriendo así a los 58 años de edad, y se dice que sus últimas palabras fueron: «Todo es nada» o «todo es vanidad». Antes de fallecer Carlos V, este expresó su deseo de ser enterrado en la capilla del monasterio de Yuste, lugar donde descansó por algún tiempo, hasta que en el año 1574 su hijo, el rey Felipe II, ordenó trasladar los restos mortales de su padre hasta el monasterio de El Escorial, para así ser enterrado en la cripta real del Panteón de los Reyes. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo sobre cómo fueron los últimos días y la muerte del emperador Carlos V. Espero que os haya gustado. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Y con esto me despido. Hasta la próxima.